Gloria a Dios, porque hoy sí se va a poder grabar. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama ¿Cómo vivir tu nueva vida? Obviamente esto es gracias a que Dios nos permite tener una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y para esto, amados hermanos, quiero hacerles el comentario de que si, por ejemplo, yo le preguntara a una persona que recién inicia en los caminos del Señor, qué piensa cuando, o qué ve cuando está pensando en la cruz de Calvario, qué es lo que verdaderamente ve. Muchas veces la gente que desgraciadamente no conoce mucho de la palabra de Dios y no tiene intimidad con Dios propiamente, pues lo único que puede aspirar es a ver a Cristo, ¿verdad?, crucificado junto con dos ladrones. Podríamos preguntarle, ¿qué más ves aparte de esa figura que tú me describes? Posiblemente podría llegar hasta el punto de decir, pues también veo soldados jugando, veo gente que está alrededor. Y honestamente, hermanos, cuando solamente somos capaces de ver eso en ese momento, en ese cuadro, en ese paisaje que de momento se presenta a través de la palabra de Dios, tendríamos muchísimos problemas con nuestra vida cristiana. Cuando miremos a la cruz de aquí en adelante, hermanos, además de ver no solamente a Jesucristo crucificado, sino también a los dos ladrones, a los soldados jugando, echando suertes con la ropa de nuestro Señor Jesús, a gente que lo miraba y posiblemente tú alcances a comprender el tipo de palabrería que lanzaba en contra del Señor cuando le decía, si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de la cruz, no, sálvate. Eh, También necesitaríamos ver a ti y a mí ahí en esa condición, en esa cruz crucificados. Y lo digo con autoridad porque la palabra de Dios así nos lo enseña, porque tú y yo fuimos juntamente crucificados con Cristo. Y esto es lo que en el pasaje del Nuevo Testamento, ahí en el libro de Romanos 6, vamos a estar, porque el apóstol Pablo expone y explica lo que significa haber sido juntamente crucificados con Cristo Jesús. Tú y yo estamos allí en esa cruz ya, y estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, mediante el bautismo que muchos ya hemos recibido y los que falten, yo les animo a que dentro de poco tengan la oportunidad de bajar a las aguas y poder recibir el bautismo en Cristo. Ahí somos propiamente sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, resucitemos a una vida nueva, una vida espiritual. Y entonces entramos en el nuevo país, en nuestra nueva ciudadanía, que es el reino de los cielos. Y es a través de la gracia. Es una nueva vida en una tierra nueva, porque así es como Dios lo establece. Entonces, fíjense bien que yo en algún momento aquí en mi Biblia tengo justamente una referencia bien clara de cuando yo nací de nuevo. Yo fui, yo morí el día 16, espero que lo puedan ver, 16 de septiembre del 2004. Y digo morí, efectivamente, el día 16 de septiembre del 2004, porque ahí mi vida vieja, mi antigua naturaleza de ser, fue enterrada. Fue crucificada en la cruz del Calvario cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo espero que tú tengas siempre, siempre en tu mente el recuerdo de cuando tú fuiste llamado por Cristo para su gloria y ser libre en el nombre de Jesús, haber nacido de nuevo. Desde entonces, hermanos, yo he caminado una vida nueva, una vida que me ha traído a satisfacción, a bendición, con los altibajos propios, como lo hemos estado estudiando, pero la gloria sea para Dios porque es una vida completamente diferente a lo que yo viví 36 años de mi vida sin Cristo. Y realmente debe ser así. La vida antes era total y absolutamente diferente para mí. No sé para ti, pero yo creo que empiezas a tener ya diferencias y empiezas a notar y a vivir diferente, diferencias muy palpables, muy reales.
Ahora tienes el amor de Dios, te has dado cuenta que ahora tu vocabulario empieza a cambiar, te has dado cuenta de que tu forma de ser, de expresarte, empieza a ser muy diferente en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Entonces, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, hermanos, somos capaces de vivir una nueva vida. Somos nuevas criaturas en el nombre del Señor. Y entonces vamos a ver cómo esto fue anticipado en el Antiguo Testamento y después vino a ser cumplido en el Nuevo Testamento y ahora hasta nuestros días, gracias a la misericordia y el amor de Dios. Vamos a leer el Salmo número 87, de los versículos 1 al 7, donde vamos a ver cómo Dios nos llama a vivir o a tener una nueva canción, una nueva tonalidad en nuestras vidas. Amén. Voy a compartir la pantalla para efecto de poder visualizar esto, de cómo vivir tu nueva vida. Entonces, vamos a estar leyendo ahí en el Salmo número 87, versículo 1, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuerzas están en ti. Repite conmigo, todas mis fuerzas y mis fuentes, dice, están en ti. Ahí, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Ay, perdón, este ya es del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, hermanos, en este sentido, quiero decirles que la palabra de Dios en este específico salmo es un salmo de alabanza que no es muy fácil de entender. Si se dieron cuenta, como que no le alcanzamos a comprender exactamente qué es lo que nos quiere decir. Y este salmo ha sido descrito como uno de los más difíciles de todo el salterio, de todas las composiciones que el rey David hizo, pues está escrito en un lenguaje poético. Y obviamente al hacer la traducción al lenguaje nuestro del hebreo al español, nosotros no alcanzamos a comprender hasta la métrica poética que utilizó en aquel momento ¿cómo se llama? El rey David. Entonces, en ese sentido, lo único que podemos comprender ahorita y lo que me interesa hacerles notar es que el salmista concluye anticipando el futuro. Dice ahí en el versículo 7, si quieren posar su mirada ahí en el versículo 7, dice, y tanto los que cantan como los que danzan dirán, todas mis fuentes están en ti. A donde hice el remarco, donde me quedé estacionado para repetir lo que leímos, todas nuestras fuentes, toda nuestra fuerza está en Él, hermanos. Y esta imagen de agua desbordante es una imagen de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Juan 10:10 en la parte B dice claramente que Él nos ofrece una vida y una vida en abundancia. Entonces, a menudo se usaba en el Antiguo Testamento para representar la presencia de Dios en el templo. ¿Ah? Sin embargo, Jesús dice que todo esto se cumplió en una persona y no en un lugar. Ahí lo hemos ya leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante, en donde él mismo declara que él es el templo, ¿verdad? Y que él podría destruir ese templo, y reconstruirlo en 3 días. Entonces, esta condición de sentir la imagen desbordante de vida y de vida en abundancia es en Cristo Jesús, no es en un lugar como propiamente pudiéramos entenderlo leyendo literal ese salmo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que del interior nuestro ahora, porque Jesucristo ya nos compartió esa bendición, van a fluir ríos de agua viva. Ahora podemos cantar una nueva canción de adoración al Señor, ¿verdad? Y le podemos decir
que todas nuestras fuentes están en Él. Todo nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra abundancia de vida está específicamente en Él. Y podemos orar y decirle, Señor, oramos para que tus corrientes de agua viva fluyan hoy en mí y de mí. Eso es lo más importante. Primero, que fluyan las aguas de vida, de abundancia, de Dios hacia nosotros, ese amor, esa misericordia, todo lo que Dios trae a nuestras vidas en bendición, primero que fluyan hacia nosotros. Y es por eso que nosotros levantamos nuestras manos, ¿verdad? Con una clara idea y un sentimiento de decirle, Señor, he aquí mis manos están vacías, llénalas. Muchas ocasiones en el día a día que estamos viviendo, en las circunstancias por las que estamos pasando, hermanos, drenamos la bendición que el Señor nos dio el día de ayer, por ejemplo. Drenamos esa unción que Dios trajo a nuestras vidas, esa bendición que Dios permitió que tuviéramos el día de ayer. Pero el día de ayer ya pasó y por eso todos los días tenemos que estar delante de la presencia de Dios, levantando nuestras manos, buscando su rostro, pidiéndole que se muestre en nuestras vidas y que llene nuestros vasos, que rebose nuestras copas, porque ese es el combustible espiritual que nosotros necesitamos para vencer en el día de hoy. Y por eso tenemos que buscarle día a día, ¿verdad? Dios provee toda esa fuente de bendición, pero lo hace de una manera muy específica, hermanos. Lo hace en el tiempo y en el momento justo y adecuado, para que nos acostumbremos a depender de Dios. Nosotros no fuimos creados para ser independientes ni para estar emancipados de la gloria de Dios, hermanos. Y es por eso que Dios, ¿verdad? Nos da en el momento, en el tiempo justo, lo que necesitamos. Y por eso tenemos que buscarle. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Dios nos llama a la nueva libertad para precisamente poder aprender a vivir nuestra nueva vida. Dios nos ha traído a una nueva libertad y vamos a leer en Romanos capítulo 6 de los versículos 1 al 14, hermanos. Y dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, di conmigo, yo ya morí al pecado, yo ya he muerto al pecado, ¿verdad? Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos todavía en el pecado, hermanos? Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Di conmigo vida nueva. ¿Ah? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y es por eso que inicié esta charla, hermanos, haciendo la referencia de que en mi persona, y perdonen que lo haga a título personal, pero tú también tendrás ese mismo comentario, yo fui juntamente crucificado con Jesucristo el día 16 de septiembre del 2004. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gloria a Dios, ¿verdad? Esta es la esperanza mayor que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque si morimos con Cristo, también viviremos con él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta es la bendición que tenemos ahora como hijos de Dios, ¿verdad? Que hemos venido a verdaderamente morir al pecado. Tú y yo ya fuimos crucificados en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hace casi ya 2000 años, tú y yo fuimos libertados y traídos a una nueva vida, aún en este tiempo. Es lo más trascendental que podemos ver de cómo Dios se mueve, no con nuestros tiempos, no con nuestra mecánica de medida de tiempo, que es el cronos, sino más bien Él se maneja por sobre encima completamente de los tiempos. Piense bien que hubo un personaje que seguramente tú has escuchado en algún momento dado, que se llamó Rasputín, el aunque loco, también influyente monje ruso, ¿verdad? Enseñó a sus seguidores que después de su conversión debían ir y pecar más, de modo que al ser perdonados sentirían más el amor de Dios. Desgraciadamente este hombre, y enseñó terriblemente mal una doctrina completamente equivocada, completamente distorsionada, no entendió que la gracia no es una excusa para pecar, no es algo que te dé la oportunidad de seguir pecando y pecando. Más bien, la gracia la tenemos que tomar ustedes y yo como una perfecta razón, como la perfecta razón para no seguir pecando. En este punto quiero recordarles lo que Pablo dice en lo que acabamos de leer. Pablo se ocupa de este mismo asunto al preguntar si la gracia satisface todos nuestros pecados y si al pecar más la gracia abunda aún más. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo que leímos en el versículo 1, si lo quieren volver a leer. Dice, deberíamos persistir en el pecado para que la gracia abunde. Y luego nos contesta rapidísimo, ¿eh? No, de ninguna manera. Claro que no. Si hemos dejado nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? Si hemos dejado ya el reino de las tinieblas, en donde el pecado es el soberano, es de alguna manera la autoridad, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir aún en nuestra antigua naturaleza de ser? Ya no debe ser así. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, ¿no te das cuenta de que hemos hecho maletas propiamente y nos hemos ido de allí para siempre? Tú y yo ya tuvimos que haber hecho maletas y considerarnos en esa condición de haber migrado, de habernos salido de ese reino de las tinieblas. Hicimos nuestras maletas y nos fuimos, pero no compramos un boleto de regreso, hermanos. El boleto que el Señor Jesucristo nos dio es único, pero no tiene regreso. Es el boleto para la vida eterna. Entonces, para el reino de la luz admirable de Dios. Entonces, tú y yo ya no tenemos por qué voltear nuestra mirada atrás. Ya no tenemos por qué anhelar o por qué de alguna manera permitir que el pecado se vuelva a enseñorear de nosotros. Ahora somos libres, hermanos. Debemos tener una actitud radical, radicalmente cambiada hacia el pecado. Entonces, la pregunta sería, si hemos sido cambiados tan radicalmente, fíjense qué tan radical fue nuestro cambio, de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos, en nuestros delitos y pecados, y radicalmente fuimos cambiados, ¿verdad? A la vida eterna, al reino de la luz admirable de Dios. Entonces, ¿cómo podemos todavía vivir en pecado, hermanos? ¿Cómo podemos todavía, de alguna manera, con conciencia, seguir repitiendo lo que estábamos haciendo? Si es la mentira, hermanos, y es el ejemplo más sencillo que se puede dar para que podamos ver la magnitud de todo esto. Si es en la mentira en la que tú te solías desarrollar, ¿cómo podrás seguir diciendo mentiras si tú ya fuiste liberado de esa condición? Si tú ya fuiste radicalmente sacado de la mentira para haberte traído a lo terminantemente opuesto que es la verdad. Entonces ya no tenemos que mentir. Y así como ese pecado de la mentira, puedes tú ponerle el nombre en el cual tú desgraciadamente te encontrabas, ¿verdad? Si es
no sé, cualquier otra cosa, si es alguna adicción al tabaco, por ejemplo, ¿cómo es posible que entendiendo ahora que tú eres una nueva criatura, que fuiste crucificado junto con Jesús, y que sepas que ahora tú eres el templo del Espíritu Santo, es imposible que sigas tú contaminando ese cuerpo porque tú ya fuiste liberado, has venido a ser radicalmente sacado de esa condición para ser libre, para no tener esa atadura de mantener el cigarro en la boca y de estar en esa condición. Entonces, una vez fuimos, y aprende a decirlo junto conmigo, yo una vez fui esclavo del pecado y tenía que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque un esclavo obedece a quien lo esclaviza. Pero ahora somos libres, hermanos. ¿Ah? En este pasaje que acabamos de leer, vemos los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Todo esto a condición de la salvación. Primero, en el versículo 6 y 7 nos muestra que hemos sido salvados de la pena del pecado. Y te lo voy a repetir para ti. Has sido salvado de la pena del pecado. En estos versículos Pablo escribe en el tiempo pasado que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Verdad? En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que entender que somos nuevas criaturas. Nuestro pasado es absuelto totalmente por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tu culpa fue eliminada, eso es ser absuelto. ¿Verdad? Y la pena por todo tu pecado fue pagada. Jesucristo pagó con su sangre. Entonces, fue pagada en el pasado, es pagada en el presente y será pagada en el futuro. Ha sido pagado. Simple y sencillamente tú ya fuiste liberado. En el versículo 5 nos enseña, y te lo voy a decir a título personal para ti, serás salvado de la presencia del pecado. Como vemos ahí en el versículo 5, Pablo escribe, si hemos estado unidos con Jesucristo en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque aun cuando en este preciso instante nuestra salvación aún no está completa, porque todavía estamos en este mundo, ¿verdad? Porque todavía de repente pecamos, porque todavía de repente se nos va la onda. Pero aquí Pablo escribe en un tiempo futuro sobre nuestra salvación y nos enseña que un día estaremos unidos con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección y seremos liberados para siempre de la presencia del pecado y disfrutaremos de la presencia ininterrumpida de Dios para siempre. Otro punto que el apóstol Pablo nos hace entender es que somos salvos del poder del pecado. Tú eres salvo del poder del pecado. Ya no tiene cabida, ya no tiene autoridad el poder del pecado sobre tu vida. Pablo escribe, piensen de esta manera de ahora en adelante. Y así lo tenemos que vivir, hermanos. Pensemos de esta manera de ahora en adelante. El pecado habla un lenguaje muerto que no debe significar y ya no significa nada para nosotros. Dios habla la lengua materna de cada uno de nosotros y nosotros aguardamos cada palabra, esperamos en cada palabra que el Señor nos da. Entonces debemos estar muertos al pecado y vivos a Dios. O sea, el pecado habla un lenguaje muerto, ¿verdad? Un lenguaje para muerte, para destrucción, pero Dios habla palabras de vida y de vida eterna. Y es lo que tenemos que aprender el día de hoy para la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos de estar muertos al pecado, a esas palabras muertas, no hacerles más caso, pero sí vivos a Dios, hacer caso a la palabra de Dios, a lo que en su bendita palabra nos enseña y lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que Jesucristo hizo y ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Esto significa, hermanos, que no debemos darle parte ya al pecado, en forma en que nos conducimos en la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que verdaderamente ir cambiando poco a poco ese estilo de vida pecaminoso que teníamos. Y ya no darle más parte ni suerte al enemigo, ya no abrirle puertas al enemigo tratando de retraer de lo que el Señor ya nos ha liberado. No
no le debemos dar ni siquiera un segundo. Es más, ni siquiera podemos hacerle pequeños mandaditos, ¿verdad? Que nos encargue el enemigo a través de la palabra de destrucción. Miente poquito, di una mentirilla piadosa. No, no debemos ni siquiera permitir que se conecte nuestra antigua naturaleza de ser, nuestro viejo hombre, con nuestra nueva naturaleza de ser. Hemos sido libertados, somos nuevas criaturas. Así lo declara la Escritura, hermanos. Entonces, nosotros debemos aprender ya a entregarnos a nosotros mismos de todo corazón y de tiempo completo a nuestro Dios y a la manera que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Recordemos siempre que ya hemos sido resucitados de entre los muertos junto con Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para el Señor. Déjenme decirles que para ustedes y para mí, la segunda muerte no va a tener operación en nuestras vidas, porque ya nosotros hemos muerto al pecado para venir a la vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús te ha liberado y no solamente te liberó de la culpa del pecado, de ese sentimiento de culpabilidad que muchas veces te atora, te hace sentir indigno de siquiera levantar tu mirada para leer la palabra de Dios. Ese sentimiento de culpabilidad que muchas veces el enemigo te hace sentirte tan culpable y te acusa de tal manera que te hace indigno de poder ver que puedes venir delante de Dios a levantar tus manos y tus manos santas en este momento. Porque cuando tú vienes a la presencia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él te limpia, te lava y tú puedes levantar tus manos aún cuando ese sentimiento de culpabilidad pudiera embargarte. Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo ha borrado todo eso de tu vida. Entonces, no solo te liberó de la culpa del pecado o de ese sentimiento de culpabilidad, sino también te ha liberado de su poder adictivo. El pecado es, desgraciadamente, tiene un poder de adicción que la gente sin Cristo normalmente recurre a él como una muleta para sobrellevar su vida. Veamos lo que hace una persona que desgraciadamente es adicta a una droga, a un fármaco en particular. Recurre a él porque siente que sin él no puede seguir viviendo. Me causa mucha curiosidad ver a este tipo de gente, porque una ocasión llevamos a un joven que venía de Puebla, lo trajo el pastor Raúl de Puebla, lo llevamos ahí a Cristo Vive, es un centro de rehabilitación para drogadictos y toxicómanos y todo eso. Y este muchacho escondió de tal manera unas pastillas entre la ropa, entre sus pantalones, que las personas que lo atendieron pues saben que esta gente siempre va a tratar de meter esas drogas aún en ese tipo de centros de rehabilitación. Entonces cuando le hicieron la revisión, le sacaron las pastillas y prefirió mejor que no lo dejáramos allí para ser rehabilitado, para tener un encuentro con Dios y para ser libre de ese tipo de ataduras, porque él sufría ya mucho, al grado que él mismo había pedido que lo llevaran, pero al momento de quitarle las pastillas, él quería que mejor no lo dejáramos, que porque sin esas pastillas él no podía vivir. Entonces, la gloria sea para Dios, porque en ese momento Dios tomó el control de la vida de este joven, oramos por él y, y Dios lo llevó a un grado de convencimiento en que él mismo, sin que las personas que le habían hecho la revisión se dieron cuenta de que en la bastilla de sus pantalones llevaba más pastillas. Entonces él mismo agarró y dice, ¿saben qué? Si me voy a quedar en esta condición, quiero ser libre. Y abrió la bastilla de sus pantalones, hermano, sacó ahí como una dosis como para unos 40 días. Entonces, obviamente no iba a estar en el proceso si no hubiera sacado eso. El Señor, a través de su Espíritu Santo, le convenció de la condición en la que estaba y fue libre. Después este muchacho se quedó allí el tiempo que fue necesario y llegó el momento en que partió de aquí de Toluca, se regresó a Puebla. No tengo mayor referencia si ya verdaderamente fue libre o si regresó a la adicción, pero es donde nosotros tenemos que ser conscientes de que Jesucristo no solo nos libra de la culpabilidad del pecado, sino también de su poder adictivo. Y así tú y yo podemos ser convictados, convencidos perfectamente por el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer aquello en lo que estamos amarrados, adictos, ¿verdad? En el pecado.
Mucha gente, la mentira es algo de verdad increíble, pero es como su adicción. Son mitómanos, les gusta mentir, lo hacen así hasta como por necesidad y piensan que sin mentiras no van a poder salir adelante. La verdad nos hace libres, hermanos. Entonces, no necesitamos pecar más. En el versículo 14 de Romanos 6, el apóstol Pablo nos enseña que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y tenemos que considerarnos muertos al pecado, porque esa es la condición en la que tú y yo empezamos a tomar una nueva directriz, una nueva forma y actitud de vivir. Entonces tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos a Dios. No necesitamos obedecer los malos deseos del pecado, de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Este es el tiempo presente de la salvación. Es el aquí y ahora, el hoy, en el nombre de Jesús, que tenemos que tomar la decisión. Porque eres liberado del poder del pecado al ofrecer tus miembros, ¿verdad? Los miembros de tu cuerpo, a Jesús como instrumentos de justicia. Que tus ojos, ¿verdad?, al hacer un pacto con Dios, de ver lo que cuidan, de cuidar lo que ven, perdón, lo dije al revés, de cuidar lo que ven, estamos ofreciendo nuestros ojos como un instrumento de justicia para Dios, nuestros oídos. Nosotros tenemos que formalizar ese pacto con Dios de cuidar lo que nosotros escuchamos, de lo que oímos, hermanos, para ofrecer nuestro oído como un instrumento de justicia. Lo que hablamos, hermanos, porque en muchas ocasiones, como nos enseña el apóstol Santiago, ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 3, que nuestra lengua es muy difícil de dominar, pero tú y yo tenemos un espíritu de dominio propio, el cual podemos ejercer en todo momento para que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición, palabras de vida eterna, palabras que verdaderamente vengan a edificar a la gente que nos rodea. Y al momento de ofrecer nuestra lengua, nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos ver como un instrumento de justicia. Cuando tú y yo hablemos específicamente la verdad, cuando defendamos la verdad, cuando hagamos las cosas con verdad. Y así cada uno de nuestros miembros, hermanos. Entonces, démosle gracias a Dios por habernos hecho libres para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ofrecerle el día de hoy nuestro cuerpo y vamos a orar para que el Señor nos utilice como instrumentos de justicia, hermanos. La gran bendición que tenemos ahora ustedes y yo. Y para eso yo les voy a invitar a que por favor me acompañen a levantar esta alabanza de adoración y que el Señor se glorifique a través de lo que tú y yo vamos a declarar para la gloria de Dios.